He fet del silenci una guerra. He après a viure sense res. Yo soy campesino puro y no empecé la pelea. Pero si me buscan ruido, la bailan con la más fea. Bienvenidas y bienvenidos a Pueblo. Soy Andrés Cabrera, presentador de Pueblo, un programa en el que conversar sobre asuntos que afectan al pueblo, del que todos formamos parte. Tú que estás al otro lado, yo como presentador, o Juan Posidonia, que hoy nos acompaña. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Andrés. Eres activista de Extinction Rebellion, por eso te he invitado aquí. Cuéntanos un poquito qué es Extinction Rebellion. Extinction Rebellion es un movimiento ecologista basado en la desobediencia civil no violenta que fue formado en Inglaterra hace 2 años, en mayo de 2018. En su formación tomaron parte numerosos académicos que firmaron un documento pidiendo básicamente pues un cambio radical en las políticas contra el cambio climático, dado que desde que se reconoció institucionalmente la emergencia climática, las acciones tomadas desde el ámbito institucional pues no han estado a la altura, y teniendo esto en cuenta, la razón de ser del movimiento está en formar un movimiento de base de ciudadanos que desobedezcan civilmente para concienciar sobre la crisis climática y pedir a las autoridades acciones en consecuencia. A mí particularmente me asombra, o la verdad es que es motivo de orgullo, el crecimiento que ha tenido Extinction Rebellion. Como comentas, empezó hace 2 años, sí. Y ya tenéis aquí sede en Granada. Sí. ¿Por qué crees que se da este crecimiento? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que se debe al estilo de las protestas y la estrategia que ha tenido Extinction. Ya había movimiento ecologista mucho antes, eso hay que repetirlo, pero lo que ha hecho que Extinction haya tenido un impacto tan grande y tan breve ha sido el hacer acciones que son muy llamativas, muy visibles, y eso permite que se comparta la información por todo el mundo. Yo, por ejemplo, el contacto que tuve la primera vez que oí hablar de Extinction Rebellion fue leyendo en el diario.es una noticia de que unos activistas se habían desnudado dentro del Parlamento británico, en la parte que está reservada para la audiencia, para el público, y se habían pegado con cola desnudos al cristal. Claro, y en ese momento me impactó y me gustó un montón, porque dije, claro, para empezar, si hubieran protestado en la calle, no habríamos sabido de ello. Y segundo, si hubieran protestado en el interior, pero no se hubieran desnudado ni se hubieran pegado, tampoco sabríamos de ello. Y al hacer eso, no solamente ha llegado la noticia, sino que los propios parlamentarios tuitearon, en plan como, vaya, ahora el Parlamento se ha vuelto incluso más loco con todo el tema del Brexit y tal, fíjate, y ahora sale esta gente. Y supongo que a más gente le ha pasado lo mismo que a mí, que en ese momento dijo, wow, mira, esta gente lo ha pensado bien, han conseguido exactamente lo que querían. Ahora yo en otro país me he enterado de lo que han hecho, porque ha sido llamativo. Y tú particularmente viste esto y dijiste, voy a escribir Extinction Rebellion España para intentar hacer cositas, ¿o cómo fue tu proceso? Fue un poco más largo, porque en ese momento me impresionó y me gustó, pero ni siquiera sabía si el movimiento existía en España, pensé que era una cosa en Inglaterra. Pero meses después, mis compañeros de piso, que son científicos ambientales, me dijeron que había una reunión de Extinction Rebellion en Granada. Y yo rápidamente pensé en esta noticia y dije, uy, qué guay, pues me voy a acercar a conocerles. Y bueno, pues me gustó el movimiento, me gustó el ambiente que se respiraba y la actitud de las personas que lo componían, así que seguí para adelante. Particularmente me llama la atención sobre Extinction Rebellion el punto de la desobediencia civil. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo la lleváis a cabo? Vale, Extinction Rebellion nació con una idea muy clara acerca de cuál era el medio de lucha porque queríamos influir en la historia, influir en la política. Y este medio era la desobediencia civil, por distintos motivos. El primero es que presenta una fortaleza muy buena a la hora de interrumpir el ciclo normal del capital. Si bloqueamos instituciones como un banco, un aeropuerto, una carretera también, son momentos realmente de disrupción en el que digamos el ritmo normal de producción-consumo se interrumpe, no puede funcionar. Entonces, claro, ahí hay un momento de conflicto, porque para empezar, la clase capitalista que obtiene pérdidas con estas acciones
se enfada y entra en confrontación con nosotras. Entonces ahí tenemos una oportunidad para que se hable, hay una discusión sobre la crisis climática, y ese es el primer objetivo, que se diga, oye, es recordarle a la gente, hoy la crisis climática está pasando y nos jugamos el futuro en ella, así que no podemos ir, ya sabemos que tenemos cosas que hacer todos los días y qué tal, pero que a veces está bien pararlo todo para decir, oye, hay que pensar en un futuro, bueno, inmediato y más a largo plazo. Además tiene una ventaja muy buena la desobediencia civil no violenta, que es a la hora de obtener visibilidad. Una de las ideas de Extinction desde su partida era intentar que un 3,5% de la población se sumase activamente a la lucha contra la crisis climática. ¿Por qué 3,5%? Bueno, uno de los fundadores de Extinction Rebellion, Roger Hallam, era académico, teórico de movimientos sociales, y decía que un número así, 3,5%, podía realmente provocar unos cambios significativos en la política local y nacional. Entonces, eso es lo que intentamos, que las acciones que hacemos sean lo suficientemente llamativas y disruptivas para que más gente se interese y pregunte, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hacéis esto? Y se sumen. Y luego la última ventaja que tiene la desobediencia civil es que es no violenta, es que no produce efectos y obliga al poder a posicionarse y a entrar en el debate sin usar la violencia. Si usásemos la violencia, como defiende a alguna gente fuera de Extinction Rebellion, el problema es que tienes que contar con que el Estado ya tiene unos medios de violencia muchísimo más grandes que los que contamos nosotros, seguramente tenemos las de perder. Nuestra fuerza está en que se sumen más gente de una manera pacífica y bloqueando el ritmo normal de producción-consumo. Y por último decir que somos conscientes en Extinction Rebellion de que al hacer esto estamos ejerciendo en el fondo un privilegio de vivir en países relativamente democráticos en el primer mundo. O sea, en los pueblos del sur acciones como estas te pueden costar la vida. Y eso es una cosa que tenemos que tener siempre en cuenta para no olvidarnos de la gente que lo tiene mucho peor que nosotros. Por ellas luchamos también. Exactamente, ¿qué medidas, por ejemplo, se toman aquí en Granada o se han tomado en el pasado aquí en Granada? Bueno, en función del número de activistas en la ciudad, nos podemos permitir tomar unas acciones más o menos disruptivas. En Madrid, por ejemplo, que es una ciudad que tiene muchas rebeldes, pues por distintos motivos pueden permitirse acciones más grandes, más de desobediencia fuerte, en el que se bloqueen espacios públicos o no sé, como que haya verdadera disrupción, porque para empezar siempre tienes que tener en cuenta que te van a multar si haces una acción disruptiva de verdad. Entonces, en función de cómo va la caja, pues se piensa o no. Y el segundo motivo también es que que necesitas evidentemente gente que esté dispuesta a jugársela y a tomar partido. Aquí en Granada, por ejemplo, como todavía no somos tantas, aunque sí que ha crecido mucho el número, la primera acción de verdadera desobediencia civil disruptiva que hemos hecho ha sido hace un par de semanas. En esta acción protestábamos contra el BBVA por su financiación de las empresas fosilistas. Pese a sus campañas de greenwashing, BBVA sigue financiando muy fuertemente a la industria de los combustibles fósiles, y paralelamente su financiación a las empresas de armamento, casi en lo que se podría percibir como lo que es una jugada muy consecuente, porque ambas empresas, como digo, se retroalimentan, el calentamiento favorece conflictos, entonces es un negocio doble. Lo que hicimos fue entrar en la sucursal, en la parte de la entradilla donde están los cajeros. No en ningún momento impidimos la entrada de los clientes al banco, simplemente nos encadenamos 2 personas a la barandilla, con la esperanza, pues que así viniera la policía y hubiera un poquito de revuelo, mientras el resto de los rebeldes en la calle seguían haciendo performance informativa sobre en qué consistía la acción. Había un rebelde vestido de banquero encadenado a una mesa comiéndose una especie de bola del mundo con petróleo, y otra rebelde, por ejemplo, sostenía una balanza
en cuyos lados había una bolsa de dinero y el planeta Tierra, y el resto de personas pues llevaban también carteles, informaban sobre... Esta ha sido la primera acción que se hizo así. Si con un poco de suerte haremos más. Muy interesante. Te quería preguntar esto más a título personal. ¿Cómo se gestiona perder precisamente el miedo a que te multen, a que te arresten? ¿Eso es un proceso que hay que seguir o que tú has seguido con el tiempo? Sí, esa es una parte importante de la subjetividad ahí en la lucha, que es que intentamos en Extinction siempre pagar las multas y todo colectivamente, porque si no tenemos tanta fuerza, sino básicamente la desobediencia civil sería una cosa de ricos. Es importante que ingresar dinero para poder hacer frente a las multas que puedan llegar, y también es importante, bueno, pues que cada persona valore hasta qué punto está dispuesta a ponerse en riesgo, a poner en riesgo su futuro o su economía. Entonces, bueno, pues en Extinction obviamente pues no obligamos a nadie a hacer nada, simplemente las personas que desean ocupar posiciones más de riesgo pues lo pueden hacer, y en mi caso, por ejemplo, pues realmente pues quería hacerlo. Antes de esta acción en Granada hubo hace un año, el 7 de octubre en Madrid, la acción de desobediencia civil más grande que hemos hecho a nivel nacional. Cortamos uno de los puentes de la Castellana y había como, no sé, igual 100 rebeldes por ahí. Fue espectacular. Ahora quería preguntarte cómo ves el papel de la ciudadanía, la gente que ve, por ejemplo, estas acciones, ¿cómo suele actuar? Vale, las personas que no están en la élite, la ciudadanía, cuando ve que hay personas arriesgándose por un ideal, se lo toman más, lo respetan, o sea, digamos que simplemente se interesan. Dice, ¿qué está pasando aquí para que la gente esté dispuesta a hacer esto? Y cuando se trata de la crisis climática, yo creo que en general, al menos en España, hay una percepción de que sí, esto es un problemón, tenemos que hacerle frente de alguna manera, pero como que cuesta ver por dónde le metes mano, ¿no? Entonces, el primer objetivo de la desobediencia es precisamente que se una más gente, que diga, oye, mira, esta gente se está luchando, yo creo en esto también, así que si ellos pueden, yo también puedo tomar partido. Y en cuanto a la gente que no lo ve con tan buenos ojos, bueno, podría considerar aquí varias cosas. La primera es que como vivimos en sociedades en las que están como tan influenciadas hasta un punto tan profundo por el neoliberalismo y la mentalidad hegemónica, hay mucha gente que toda la idea de una acción colectiva, de una organización política, como que ya le da un poco de repelús. Hace tiempo leí una estadística, que no recuerdo ahora exactamente cuál era el número, pero como un porcentaje altísimo de la población española jamás ha militado en un sindicato o en una asociación vecinal o en cualquier colectivo de la sociedad civil que tenga por fin, pues no sé, mejorar la vida de la gente. Entonces se crea una cultura en la que ya como que nos cuesta hasta concebir que haya, no sé, no nos podemos imaginar cuál es la parte buena y positiva de juntarse con gente y hacer estas cosas. En plan, lo ves como una cosa de frikis, como la normalidad es seguir para adelante y en todo caso, como se dice a veces, en plan de cuidar de los tuyos, tal, como un espacio de acción y de cuidados como muy limitado. Bueno, a mí sí que esto se da y es una pregunta importante, ¿cómo podemos cambiarlo? Es que para mí es muy interesante, has hablado del neoliberalismo. Para mí el neoliberalismo, con la prensa, la educación que recibimos, nos hace ser egoístas y mirar por solo mi entorno más cercano, no mirar por el planeta, no mirar por la colectividad, no mirar por los demás. Y ahí te quería sacar este tema, el tema de la educación que recibimos. ¿Crees que, por ejemplo, y esto es opinión mía personal, no recibimos una educación en el que pensemos en el planeta, en valorar el planeta en el que vivimos? Sí. No pensamos el valor de la naturaleza, no pensamos en absolutamente nada, pensamos en yo, en consumir, no me preocupo si me compro un nuevo móvil, lo tiro, compro otro móvil, lo tiro. Sí. ¿A dónde va a parar esos móviles que estoy tirando, que estoy desperdiciando? Sí. ¿Crees que la educación y la prensa juegan un papel trascendental para al final a lo que estamos llegando con el planeta? Sí, sin duda. Mira, en primer lugar, a mí me gustaría reflexionar sobre el concepto de libertad, que en mi opinión es uno de los conceptos que representa una victoria inapelable por parte de la derecha económica, porque cuando hablamos de libertad y sobre todo de libertad de consumo, siempre y deliberadamente se obvia la parte
en la que deberíamos reflexionar sobre cuáles son las consecuencias que tiene este ejercicio de la libertad, porque luego si las pensamos bien y si las analizamos, muchas veces a nivel global ni siquiera son todo lo contrario a un fomento de la libertad de todos los seres humanos, y en muchos casos incluso un ataque a nuestra propia libertad, porque como has dicho tú, por ejemplo, si pensamos en unos niveles de consumo y una manera de vida que está basada en la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, o en el ecocidio, la destrucción de los pueblos del sur. Claro, luego todas estas acciones tendrán una consecuencia en nuestra vida. Incluso si no directamente en la mía, en la de mis hijos, verán un mundo mucho más peligroso, mucho más invivible por este ejercicio de libertad. Y quiero decir, van a venir tus hijos a decirte como, oye, es que esto no es libertad, no sé, estás arruinando nuestro futuro. O van a venir o como ya vienen la gente de los pueblos del sur a decir, oye, es que no hay futuro en mi tierra porque ahora han puesto macrocultivos de soja, no sé. Sí, lo que a mí me gustaría sería que a nivel educativo, bien desde la sociedad civil o bien desde el sistema educativo, que se hiciera una educación fuerte en el sentido de la responsabilidad, que es, como has dicho tú, es la clave de este asunto. Si estudiásemos las consecuencias que tiene eso, como has dicho, el tener un móvil cada 2 años, el coger un avión o dos aviones al año, el comer carne a diario, creo que entenderíamos mejor por qué el mundo es como es y por qué a veces surgen conflictos que parecen que si no comprendemos esta interconexión entre los actos de consumo en el mundo, no podemos comprenderlos. ¿Cómo vamos a comprender la inmigración o cómo vamos a comprender los conflictos bélicos en otros países si no entendemos cómo están relacionados con el calentamiento global, con el expolio, con las tensiones geopolíticas por los recursos escasos? Así que sí, no podría estar más de acuerdo, Andrés. Has tocado varios temas que la verdad querría salir por un tema o por otro. A mí me surgen preguntas y temas, pero justo has hablado de la libertad. Aquí quería también meter mi opinión personal. Para mí la libertad de uno depende de la de los demás. Si yo piso la libertad de los demás y del planeta en el que vivimos, mi libertad acaba, porque al final el planeta es uno, vivimos en colectividad. Si mi libertad es hacer que la vida de otros sea más compleja, más complicada, como pasa con el sistema en el que estamos, hace que esa libertad no sea para todos. Entonces es un egoísmo, no es libertad, es egoísmo. Y justo aquí quería hablarte del sistema, la parte que el capitalismo, personajes como Donald Trump, que banalizan muchas veces el cambio climático o lo niegan incluso. Quería hablarte de estos personajes y que se les dé tanto altavoz en los medios, que se tiende a ver, no, es que son dos visiones. Oye, no, con respecto al planeta hay una visión, el planeta es uno y la visión, los científicos lo han corroborado, que lo estamos destrozando. No es, no, estoy en contra del cambio climático. No puedes estar en contra porque es un hecho comprobado. Entonces quería preguntarte, justo por el sistema, si crees que en este sistema, particularmente opino que no, se puede intentar solventar el problema del planeta en el que vivimos. Bueno, esa es una pedazo de pregunta. A ver, en cuanto al la visibilidad que tienen en los medios determinados mensajes, a ver, quizás una pequeña victoria, si se puede decir así, bueno, iba a decir el movimiento ecologista, pero creo que es más bien de la ciencia en sí, es el que, bueno, se haya reconocido, al menos quiero expresarme muy claramente aquí, es el reconocer dentro del ámbito de los ámbitos gubernamentales y de las instituciones la realidad del cambio climático. O sea, el que el cambio climático es real y está causado por los seres humanos es un hecho completamente reconocido ya desde hace décadas igual. El problema no es que la falta de reconocimiento, el problema es la falta de unas acciones en consecuencia, de tomarse en serio el problema y reconocer qué es lo que estamos haciendo mal y lo que deberíamos hacer, porque los objetivos que se pusieron en las cumbres del clima no se están cumpliendo, y bueno, y luego esto llega en las posturas más extremas como la de Donald Trump, de bueno, pues directamente no salimos, tal. La idea de personajes como Donald Trump y esta gente, no creo que ni siquiera les interese tanto a veces el negar el cambio climático, sino simplemente es empezar a afirmar, quizá no explícitamente, pero de una manera cada vez más clara, el afirmar una postura ecofascista, es decir, vale, vivimos en un mundo donde, por así decirlo, el planeta se está yendo al carajo,
empiezan a escasear los recursos, así que lo que vamos a empezar a hacer va a ser construir muros muy altos, dejar a la gente más marginal fuera, incluso dentro de nuestro propio país, y nada, y capear el temporal con un proyecto de darwinismo social militarizado. Y ya está. Y en cuanto a lo último que me preguntaste, aquí tengo que hablar más a título personal, porque a nivel Extinction no tenemos como un posicionamiento clarísimo en cuanto a cuál es el sistema alternativo por el cual deberíamos sustituir este. Porque básicamente porque existen es un debate abierto. Dentro del movimiento ecologista pues hay distintas posturas y en este momento concentramos la fuerza en la parte del no, en la parte de este sistema claramente no lo es. O sea, luego ya cuál o cómo va a ser, existe discusión, pero este no lo es. Yo, a título personal completamente, aquí creo que es claro que tenemos que vivir con menos recursos y menos energía. Y de hecho, bueno, hablo a título personal, pero casi es una cosa bastante reconocida científicamente. A menos que haya una solución tecnológica milagrosa, y digo milagrosa porque lo más probable es que no la haya nunca, para resolver nuestros problemas energéticos y de recursos, pues no quedará otra que vivir con menos. Pero el problema es que en nuestra mentalidad curtida por el neoliberalismo se ve como una involución. La gente piensa en plan, es que tenemos que queréis volver a la Edad Media, es como un topicazo. En realidad podría ser todo lo contrario a esto. En plan, cualquier persona que viva en la ciudad de Granada o en el norte global reconocerá que nuestras sociedades, por consumir más recursos y más energía, no necesariamente son sociedades más felices. En plan, la gente que viaja a países con menos abundancia muchas veces vuelve diciendo esto de, ¡ay, es que la gente ahí, madre mía, cómo sonríe! O qué lazos tienen, cómo con muy poco se alegran. Y luego adjuntar una foto también para que quede claro que van a esos países. No tenemos que, lo último que hay que hacer es romantizar la pobreza o romantizar la desigualdad, quiero decir, la vida de la gente que tiene menos o que es menos privilegiada. Pero lo que sí que nos sirve esto es para darnos cuenta de que aquellas cosas que engrandecen la vida y que nos hacen sentirnos felices y plenos y con sentido no están basadas necesariamente en consumir más energía o más recursos. Entonces podríamos utilizar la transición ecológica para vivir en sociedades donde trabajemos menos, donde el trabajo tenga mucho sentido, donde tengamos tiempo para cuidarnos y donde nos podamos preocupar realmente por las condiciones de vida locales y también para pensar globalmente. Podría ser una oportunidad para realmente vivir mejor. No estar tan sometidos por el trabajo, mejores condiciones de salud incluso, podríamos vivir en lugares menos contaminados, comiendo mejores alimentos. Así que sí, es una oportunidad. Trabajar menos, trabajar todos, redistribuir todo un poquito. Exacto, sí, como el lema del Albaicín que había ahí en una bandera. En una pancarta. Justo has hablado de una corriente, hay una corriente actualmente que es el decrecimiento, que tú lo has dicho, hay mucha gente en la sociedad que dice decrecimiento, esto es ir para atrás. Claro. Oye, que a lo mejor hemos llegado a sociedades en las que viven millones de personas hacinadas en una ciudad, contaminando, tardas 2 horas en llegar a tu puesto de trabajo y te piensas que el progreso es eso, que el progreso es estar 10 horas en una oficina, otras 2 horas en transporte público, cuando para mí eso no es progreso. ¿Qué opinas del decrecimiento? Vale, en Extinction Rebellion no nos posicionamos como decrecentistas, porque Extinction tiene su fuerza y su razón de ser en la denuncia de la crisis climática. Y por decirlo así de una manera resumida, en el no. Este sistema nos lleva a la catástrofe. Y por eso las tres demandas, decir la verdad sobre el cambio climático, reducir las emisiones a cero neto para 2025 y formar asambleas ciudadanas para coordinar la transición ecológica. Es un movimiento, salvo por lo de las asambleas ciudadanas, que sí que es más propositivo, más de sí, es muy de la situación está mal, pero no nos mojamos tanto en cuanto a cuál es la alternativa a este sistema, porque dentro del propio movimiento ecologista hay debate y hay distintas propuestas. Yo particularmente me asocio con el decrecentismo porque le encuentro unas virtudes que subsanan muy bien los actuales errores del sistema. Estos errores, ¿cuáles podrían ser? Bueno, en primer lugar, el más obvio de todos, bueno, pues que nuestro ritmo normal de consumo es insostenible para el planeta. Eso es lo más inapelable de todo. Pero luego también que para consumir muchas veces tenemos que trabajar más de lo que sería necesario. Encima, lo peor de todo, en mi opinión, en trabajos en los que no les vemos ningún sentido, que los hacemos simplemente pues porque te dan dinero, aunque ni siquiera sean buenas consecuencias que tendría para la sociedad, aunque odies lo que estás haciendo. En tercer lugar,
cómo en el capitalismo en general los cuidados es una cosa que queda al margen. Sé que no se vienen, generalmente realizados por mujeres y no se reconocen como una parte esencial y, un derecho básico de la vida. El otro problema es la injusta distribución de la riqueza, que la acarrea consigo como todo tipo de tensiones sociales y la falta de democracia. El decrecentismo viene bien para atajar estos problemas. Ahora explico por qué. En primer lugar, consumir menos energía y menos recursos, pues básicamente hace que las generaciones futuras siempre puedan vivir en este planeta. En segundo lugar, podemos trabajar menos si repartimos bien el trabajo y si nos valemos de una manera inteligente de la tecnología, no para producir un montón, sino para producir exactamente lo que nos hace falta para vivir. Entonces nos damos cuenta de que igual tenemos mucho tiempo libre en realidad, de que no es necesario trabajar tanto. Además, el trabajo, si está localizado en el ámbito muy local y muy relacionado con la vida de la gente que está trabajando, tiene mucho sentido, como por ejemplo cultivar, hacer comida, construir edificios que se van a ocupar por tu propia comunidad, hacer redes de infraestructura eléctrica o de telecomunicaciones que son para ti y para la gente que te rodea y que quieres. Eso tiene mucho sentido y lo sientes así y te hace feliz. Luego, si consumimos menos si no producimos ni consumimos tanto, no tiene por qué haber una desigualdad muy grande de renta y de consumo. Por tanto, la injusticia social como que tienes una forma fácil de atajarla. Si no existe, por así decirlo, como una riqueza ostentosa, en plan todo el mundo puede vivir como unos márgenes relativamente parecidos, entonces no hay esa discordia y esa tensión social inherente a la injusticia social. Y luego, en tercer lugar, en último lugar, muy relacionado con esto, la posibilidad de una democracia directa. Si recuperamos nuestros derechos económicos, como el no tener que depender de nadie para tener comida, para tener vivienda, o depender lo mínimo posible para tener infraestructuras de telecomunicaciones, electricidad, etcétera, realmente estamos empoderadas para tener derechos políticos, para decidir sobre nuestras propias comunidades, porque la riqueza enorme que acumulan unas pocas personas es lo que les permite influir en la política y corromper la democracia. Si eliminamos esta diferencia tan grande entre ricos y pobres, realmente la democracia directa tiene muchas más posibilidades de llevarse a cabo. Justo hace unos días, mientras estabas hablando, estaba pensando, vi un documental, no sé si lo has visto, se llama Comprar, Tirar, Comprar. Y no paraba de pensar, porque cuando, al final, esto viene en los años 50 en Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, no paran de meter el consumo, la obsolescencia programada, el consumo, no pasa nada si se te estropea algo, tíralo y cómprate otro. Y yo no paraba de pensar en esos empresarios, y sale gente hablando, diciendo que es que necesitamos trabajar, necesitas no parar de hacer móviles, no hacer una nevera. Por ejemplo, hablaban de las neveras, que en Alemania del Este hacían neveras que duraban 25 años, sin cambiar ni siquiera el bombillo, 25 años. Entonces, la mentalidad estadounidense de aquella época decía, pero claro, si haces una nevera solo en 25 años, no vas a trabajar mucho más, vas a trabajar muy pocas horas. Y claro, yo no paraba de plantearme y digo, ¿y qué problema hay? Pues trabajas menos, trabajas lo que se necesite. Mira, yo creo que el culto al trabajo es comprensible en nuestro sistema, porque subyacente al culto del trabajo está, la idea que es completamente normal de que sin trabajo no hay sueldo, y sin sueldo no podemos comprar la comida, básicamente, o pagar el alquiler, tal. Entonces, claro, las condiciones de partida son estas, que no podemos obtener por nosotras mismas los mínimos elementos que necesitamos para hacer nuestra vida, es decir, básicamente la alimentación, el techo, la educación, tiempo, esparcimiento, transporte. Todas estas cosas que son esenciales, derechos básicos, las obtenemos en base a trabajar. Obtenemos un sueldo y con ello lo ganamos. Entonces, claro, es normal que la gente acabe adorando el dinero y que el trabajo se vea como una cosa en plan, como, Dios, ¿cómo lo vas a parar? ¿Sabes? Pero esto, lo que dices, que es potente y sí, seguro que se le pasa por la cabeza a la gente, nos obliga a reflexionar como más de base sobre en qué consiste el capitalismo. Porque, dice, si tenemos la tecnología para permitir para alimentarnos o proveernos de techo,
Y no necesitamos, y podemos, como dices tú, hacerlo al estilo de las neveras de la Alemania del Este, como hacerlo de manera que no haya que estar trabajándolo todo el rato, que pudiéramos trabajar menos. Entonces la cuestión es, ¿por qué no tenemos estos medios por nosotras mismas? ¿Qué nos lo impide? Entonces, claro, a mí me parece que acabas en una reflexión sobre la propiedad. Porque dices, si, por ejemplo, tú podrías ir al campo e intentar cultivar tu propia comida, pero hay un montón de factores en contra, en plan que hacen que no todo el mundo pueda hacer eso. Si en las ciudades tuviéramos espacios destinados a este fin, como para, por ejemplo, huertos urbanos colectivizados, pues serían como pequeñas iniciativas un poco en la buena dirección. Actualmente, cosas como la vivienda, la alimentación, el transporte son infraestructuras controladas por empresas privadas. Pues ahí está, las empresas privadas solamente nos van a dar esos derechos, estos bienes a cambio de algo, en este caso, bueno, de valor de cambio, de dinero con el que volver a ganar otra vez, con el que seguir alimentando la rueda. Me parece que esta es mi percepción, que cualquier alternativa al capitalismo pondrá en jaque este concepto de propiedad. Justo lo mencionabas antes, el greenwashing, como empresas contaminantes. Yo recuerdo hace unos años Endesa compró todos los medios y sacó, oye, que vamos a contaminar menos con la nueva tecnología. No me acuerdo exactamente qué era. Oye, pero que eres Endesa. Y antes citas al BBVA. ¿Crees que la gente de verdad se traga lo que dicen los grandes medios de, oye, que nosotros respetamos, o crees que hay un factor crítico y ahí entra, por ejemplo, Extinction Rebellion para decir, oye, tú no estás respetando el medio ambiente, tú sigues contaminando? Bueno, hay grados. Yo creo que hay personas que bueno, por así decirlo, que ya no se creen de nada, y esto no es necesariamente una cosa buena, ¿sabes? En todos los sentidos ya no creen nada de lo que venga porque la desconfianza hacia el establishment ya ha llegado a unos puntos tan radicales y tan profundos que ya simplemente se desoyen los mensajes y ya está. En el caso del greenwashing eso estaría bien, en otros igual no. Inciso muy rápido, estoy muy de acuerdo. Cuando ya no nos creemos nada, el problema es que somos capaces de creer cualquier cosa que se ajusta a nuestra mentalidad, y eso puede llevar a radicalismos y... Sí, bueno, yo particularmente estoy trabajando en la cuestión de las teorías de la conspiración y de lo que llaman la posverdad. Pues bueno, sí, precisamente por eso podríamos detenernos así más largo en esto. Es como una de las consecuencias más nefastas y además que bastante insospechada del neoliberalismo es que ha conseguido que haciendo que las instituciones dejen de lado a su propio pueblo, dejen de lado a la gente, al final consigues que las personas se sientan como tan desatendidas, tan traicionadas, que nada de lo que venga, digamos, por arriba, nada de lo que venga de institucional lo van a recibir bien. Entonces dices, bueno, hay cosas como por ejemplo eso, los descubrimientos, bueno, el conocimiento científico alrededor del cambio climático, que es bueno, si se quiere ver, sí, también es una cosa del establishment, porque al fin y al cabo viene de universidades y viene tal. Si la gente dice, no, mira, yo rechazo todo esto, pues claro, como dices tú, creo que los únicos actores que sacan beneficio de ellos son aquellos que basan su fuerza política en la irracionalidad y en una psicología como más visceral, ¿no? Más visceral, más intuitiva, utilizando símbolos muy, muy básicos, y esto, en mi opinión, es la extrema derecha. Muchas veces, y estoy a favor, que tú como individuo también pienses en el planeta, recicles, trates de limitar o eliminar el consumo de carne porque al final estamos llevando una sociedad un sobreconsumo que no es bueno para el planeta en el que vivimos, pero muchas veces se focaliza, esto es su opinión personal, sobre el individuo, oye, recicla, y no se mira lo que están haciendo las empresas, que al final muchas veces la deslocalización de fábricas de las empresas dicen, yo estoy cumpliendo los estándares de Europa, pero claro, tu fábrica a lo mejor textil la tienes en Bangladesh. Sí. Entonces, ¿por qué crees que no se enfoca sobre esas empresas? Como, no, es que tú como individuo, la culpa es tuya como individuo porque no estás reciclando, en lugar de mirar, para mí, el verdadero problema. Sí, sigue siendo de nuevo mentalidad neoliberal, y que tiene que ver con lo que hemos dicho antes del concepto de libertad. El concepto de libertad no significa que tomemos responsabilidad por la libertad de todos los seres humanos, sino simplemente, dicho así fácil, que a mí que nadie me diga lo que tengo que hacer, y que nadie le diga, y que la libertad suprema que buscan en sociedad es que nadie le diga a nadie lo que tiene que hacer.
solamente en plan en casos extremos, en vez de no matarás y cosas así. Claro, el problema es lo que tú dices. Se deja en manos de los individuos la responsabilidad de cambio, cuando en realidad es que estos individuos pasan dos cosas. No tenemos tiempo para que una gran mayoría de la sociedad se ponga, digamos, a consumir todo lo posible, productos ecológicos, a reciclar móviles. O sea, yo deseo que esto pase, eso está claro, pero es que no, a nivel de tiempos, no podemos esperar que el mundo se salve por una iniciativa de este tipo. Además de que, bueno, que la élite capitalista haría todo lo posible para que no fuera así. Pero donde se parte el bacalao es en pedirle a los actores económicos que de verdad tienen poder, como las grandes empresas o la banca, simplemente exigirles su responsabilidad. Si realmente os tomáis en serio los derechos humanos y os tomáis en serio lo que decís, libertad de todos los seres humanos, pues hay una serie de cosas que no se pueden seguir haciendo. Justo, ya para ir cerrando la charla, que ya se nos echa el tiempo encima, has comentado la persona como individuo, que al final tiene muchas cosas, tu trabajo de 8 o 10 horas, llegas a casa, estás cansado, quieres entretenimiento puro y duro que no te haga pensar. Uh-huh. Para mí, ahí hay un problema. Y es que no somos críticos con las cosas que se están haciendo mal. Poca gente entra en el activismo y dice, oye, me voy a esposar delante del banco del BBVA para concienciar al resto de ciudadanos. Que para mí, este tipo de acciones que hacéis en Extinction son muy llamativas y hacen despertar a la gente que a lo mejor... yo no culpabilizo a ese individuo que está trabajando muchas horas, que es que no se ha parado a pensar de verdad. Hay muchas veces que no te paras a pensar por la sociedad en la que vives, de consumo constante, de estímulos constantes. Entonces, a lo mejor ven una acción que dicen, uy, pues voy a investigar sobre estos chicos. A mí particularmente, justo vivo aquí en Granada, he visto carteles de Extinction Rebellion, fui a una charla vuestra y dije, oye, es interesante lo que hacen. Es verdad que todavía no he hecho nada, pero bueno, ya digo, voy a intentar concertar una entrevista porque creo que es necesario ir poco a poco concienciando y despertando a la gente, y por eso es tan importante el papel de activistas y por eso se necesita el activismo. No sé si compartes la opinión o cómo lo ves dentro de esta sociedad en la que vivimos, que estamos completamente aislados de tomar parte o tomar partido en causas sociales. Sí, hay que tener en cuenta una cosa que igual, como si luego tenemos tiempo de leer el texto, ¿qué tal? Comento un poco sobre esto. Sí, tienes tiempo ahora, yo creo. Quizá nos cuesta a los activistas, a quienes participamos en movimientos sociales, el reconocer cómo afectan el mundo del trabajo o cómo afecta la mentalidad neoliberal a las subjetividades y cómo esto nos condiciona tanto para atraer a la gente. Por ejemplo, es una cuestión de clase también. Si yo, por ejemplo, por la suerte que me ha tocado de donde he nacido y la educación que he recibido y todo, tengo tiempo realmente para comprometerme, incluso una cierta seguridad sabiendo que si tengo que pagar una multa igual pues podré pagarla y todo, bueno, en fin. Pero claro, ¿cómo vamos a exigirle determinados niveles de compromiso a una persona que trabaja 10 horas al día, tiene que cuidar encima luego a sus hijos cuando llega a casa, no tiene una red de cuidados alrededor? Hay personas que están en una situación como tan jodida para sacar tiempo y energía, que claro, quienes tenemos un poco más de privilegio, yo pienso que deberíamos aprovecharlo para luchar por nosotras y por esas personas que están más agobiadas y con menos tiempo y no pueden sacar fuerzas para luchar. Y para mí lo que más me emociona es cuando conozco a estas personas que vienen de posiciones desfavorecidas y que pese a todo sacan esa fuerza y luchan. Me parece un buen final. Es solo una última pregunta para cerrar este bloque de esta charla sobre Extinction Rebellion y sobre el planeta en el que vivimos. ¿Qué debe hacer un ciudadano ante la crisis climática? Vale, pues como hemos citado, hay dos niveles. Está como lo que puede hacer una persona a nivel personal y lo que puede hacer a nivel colectivo. Lo que puede hacer a nivel personal es más o menos fácil de hacer, aunque también depende de condicionantes de tipo económico, social, donde se vive, etcétera. Quizás de lo más importante es pensar, como hemos dicho antes, qué efectos tiene el consumo que hacemos en el mundo. Uno de los casos más clarísimos es el consumo de carne. Si
la industria cárnica es una de las industrias que más contribuye a emitir gases de efecto invernadero y al calentamiento global. Por tanto, reducir el consumo de carne, y si alguien me está pensando radical, en plan, bueno, pues ni siquiera tienes que omitirlo por completo, simplemente no comer carne a diario estaría bien. Intentar reutilizar todo lo posible, acudir a espacios donde se puede, donde se recicla, bueno, lo que se llaman las 3R, la gente lo conoce, reducir, reutilizar y reciclar. Cuando vaya, evitar por todos los medios el momento del desecho, y si se desecha, intentar que se haga bien. A mí me parece increíble. Creo que en Granada solamente hay un espacio de punto limpio, tipo para pilas. Sí, pilas, productos electrónicos, así. ¿Qué esperas? Aerosoles y cosas así. En fin, poca gente se va a desplazar ese Claro, efectivamente, aquí es donde viene lo que decimos de la cuestión de clase, en plan de si tienes que trabajar todos los días, en plan encima vives lejos, encima no, yo que sé, no tienes un coche. O sea, no te voy a decir que, o sea, si lo puedes hacer fantástico, pero es que claro, no estás en la misma condición que una persona que vive al lado y que tiene todo el tiempo libre del mundo, en fin. Y en cuanto a la cuestión colectiva, que es donde yo creo que de verdad se parte el bacalao y donde tenemos que poner el esfuerzo para intentar llegar a tiempo antes de un calentamiento potencialmente devastador para el futuro, que es asociarse con gente. Si no voy a decir aquí que quienes escuchen se acerquen a Extinction Rebellion, porque sí, yo animo a que conozcan Extinction Rebellion, pero puede ser cualquier otro colectivo, ¿no? Simplemente reunirse con otras personas y hacer presión. Bien, la desobediencia civil tiene un montón de ventajas, por lo que hemos hablado de la visibilidad, la interrupción de los ciclos del capital y bueno, también por una cuestión de empoderamiento, decir, oye, nosotros somos la ciudadanía y esto si no queremos que pase, no pasa. O bien luchar a nivel comunicativo, reunirse en universidades, comentar en la red, hacer contenidos, incluso lo que se dice siempre que no hay que minusvalorizarlo, cuando hables con tus conocidos, con familia, comentar esta cuestión y decir qué se puede hacer, intentar conocer los lugares comunes que siempre salen en las conversaciones del tipo, es que eres un incongruente, o es que esto no se puede hacer tal. Conocer esos lugares y saber cómo responderlos, porque son lugares comunes muy trillados y tienen respuestas fáciles. Yo creo que perdón, esto es lo que se puede hacer, y aprovecho el momento para decir que es una urgencia ir más allá de la acción individual. Tenemos que reunirnos en grupos y luchar. Muy de acuerdo, Juan. Por cosa de tiempo es que seguiría debatiendo contigo, la verdad que es un placer. Vamos a pasar a la canción que me has dicho que pongamos, sí, de Antonio Lizana, Déjate sentir. Vamos a escucharla.
Esta vida no tiene dueño. Me gusta mucho esa estrofa, bueno, esa parte de la letra de Antonio Lizana. ¿Por qué has elegido esta canción, Juan? Bueno, varios motivos. Primero, me encanta Antonio Lizana. me gusta muchísimo. Me gusta mucho el jazz y me gusta el flamenco, y Antonio Lizana es un crack en los dos. y bueno, además quería una canción que tuviera energía, como para animar a la gente como para que se venga arriba, y que eso es una cosa importantísima del movimiento ecologista. Hay que empujar a la gente, en plan, esto es un cambio en plan que puede ser emocionante, que es una oportunidad para mejorar el mundo. No nos podemos quedar en que siempre que mal están las cosas, el planeta se va al carajo. No, hay que verlo hay que poner un ingrediente de alegría, en plan de estamos juntos, vamos a luchar, y luego pasará lo que sea, pero el hecho de estar ahí y de dar la cara y de juntarnos y luchar ya es emocionante. Me consta que eres también músico. ¿Qué tiene la música? Sé que la música puede tener un potencial político. Lo que pasa es que yo a nivel personal quizá no lo vivo tan así. Para mí la música es como un mundo en sí misma, en lo que rodea a la música, el tocar música con gente y el modo de vida de las músicas. Se ven un montón de cosas que están como en la vida misma. Es una especie de universo reducido, en plan donde está como toda la vida ahí metida. Sí, no sé qué más podría decirte sobre esto, la verdad. Pues no hace falta decir nada más. La verdad que me ha parecido muy un resumen de lo que es la música y lo que nos hace sentir. Vamos a pasar a un texto que has escrito tú, si no me equivoco. También aquí en Pueblo hay una sección musical, y ahora pues una sección en la que el invitado lee un texto. Va a ser un texto escrito por el propio Juan, así que cuando tú quieras. De acuerdo. No creo que expresiones como siempre ha sido así y nada se puede hacer tengan el propósito de afirmar nada a ciencia cierta sobre la historia o el futuro. Más bien creo que su popularidad se debe a su capacidad para sacudirnos de encima la responsabilidad de vivir en este mundo y, de paso, desmoralizar a quienes asumen tal responsabilidad. Conviene recordar que la inacción es, en cierta manera, un privilegio, que los refugiados, los migrantes, las indígenas expulsadas de su tierra no pueden permitirse. Demasiados seres humanos han sido despojados de tanto que viven luchando por mantenerse vivos día tras día, mientras otros dicen eso no va conmigo. Vivimos cada vez en un mundo más empequeñecido por la globalización, donde nada puede suceder aisladamente y todo se interconecta con una complejidad creciente. Un objetivo importantísimo para mí es resignificar el concepto hegemónico de libertad diseñado por décadas de neoliberalismo y devolverlo a su sentido original de protección de derechos fundamentales, e incorporando un sentido fuerte de la responsabilidad global, porque estos derechos pertenecen a todas, no solamente a mí. Libertad no puede ser comer M&M's cuando me plazca y desentenderme de las consecuencias de la producción del aceite de palma. Y libertad tampoco puede ser tomar tantos vuelos como queramos o comer tanta carne como queramos y al mismo tiempo militarizar las fronteras para evitar que las consecuencias humanas del calentamiento global lleguen hasta nuestra puerta. Para muchas personas concienciadas esto que digo suena a obviedad. Lo que me quita el sueño es cómo traer esta idea hasta quienes más lejos se encuentran de ella. Como dicen Héctor Tejero y Emilio Santiago en ¿Qué hacer en caso de incendio?, los movimientos sociales tendemos a infravalorar el alcance de la influencia neoliberal en todos los ámbitos de la vida, no solo el trabajo, sino el tiempo, las relaciones humanas y el conjunto de nuestras subjetividades. Esta influencia hace que, en muchos casos, las conclusiones científicas y los mejores argumentos no nos basten para convencer, porque es que no estamos compitiendo por informaciones, estamos disputando los propios modos de pensar y de ser en el mundo. Debemos seguir insistiendo, desde el ecologismo, en la total inviabilidad de la globalización capitalista, cuya continuidad amenaza con destruir todo el futuro de la humanidad. Pero también debemos crear un nuevo imaginario, un nuevo futuro posible, en el que la vida aparezca dignificada a la par que vivimos con menos niveles de energía y de recursos. Trabajar menos, trabajar con sentido, cuidarnos más, distribuir con justicia y extender nuestro sentido de la responsabilidad desde lo más local a lo más global. Como afirma Naomi Klein, en las izquierdas no podemos ganar sin un mensaje de sí, por mucho que acertemos en el no. Pues la verdad que me ha gustado mucho, entronca muy bien con lo que estamos hablando durante la charla sobre el concepto de libertad, que me gusta mucho tu concepto de libertad, que creo que es el que deberíamos tener todos y todas.
No sé si quieres hacer algún comentario en torno al texto que acabas de leer. Bueno, escribí este texto pensando un poco en la audiencia que puede escuchar Radio Almaina. Si yo fuera ahora a hablar en la SER, seguramente hubiera leído otro texto, ¿vale? Imagino que siendo esta una radio libre, las personas que la escuchan seguramente ya, eso, como digo, algunas de estas ideas les suenan un poco obviedad. Lo que me interesaba más es el transmitir el mensaje que yo siento con bastante fuerza de que tenemos que ganar en el aspecto de los modos de pensar. Tenemos que conocer bien cuáles son los clichés y los lugares comunes que impone el modo de pensar neoliberal para estar muy preparadas y saber revelarlos como lo que son, como lugares comunes. Y debemos estar listas también para proponer, es que esa es quizá la dificultad más grande que ahora mismo de todo lo que podríamos denominar en general como movimientos antisistema de izquierdas. Los errores, las fisuras que tiene el sistema ya son como tan visibles que la cuestión ya no es si caerá el capitalismo o si capitalismo sí u otra cosa, es qué vendrá después del capitalismo, porque está claro que la cosa no va a durar mucho, y ahí es donde se está discutiendo, donde está la batalla. En la extrema derecha ya propone sus alternativas basadas en símbolos muy básicos como la nación, la raza, la lengua, y en impulsos psicológicos, como dijiste tú, muy viscerales y muy básicos, como cuida de los tuyos y punto pelota. Y en la izquierda tenemos que proponer algo que luche por la dignidad de todos los seres humanos y que encima que sea un proyecto político emocionante y viable, que no parezca utopía en el peor sentido del término, sino algo que se puede hacer y que puede mejorar la vida y que puede emocionar a la mayoría social. Pues muy interesante. Además, justo estabas hablando y un término que has utilizado también durante la charla, el ecofascismo que utiliza la derecha. Hay que intentar que la ecología no acabe en eso. Leí hace no mucho sobre Estados Unidos, que se interesa por Groenlandia, sobre cómo se están posicionando la OTAN, Estados Unidos, Rusia en el Polo Norte para nuevas vías de comunicación, que al final son conscientes de lo que está pasando en el planeta, pero lo quieren sacar para su provecho de los suyos. Entonces, tenemos que hacer algo radical en el buen sentido de la palabra, de cambiar y que no derive a eso, sino en que sea que el planeta es de todos, no de solo los que tienen dinero o tienen las posibilidades de... Sí. Entonces, ya había acabado. No, voy a decir porque incluso esa actitud, incluso para la propia gente que está dentro del círculo, digamos, de fascista, como del pueblo elegido y que quiere dejar a los demás de lado, a la larga tampoco va a funcionar. Quiero decir, en plan, si el planeta se destruye, morimos todos con él. ¿Sabes? Por muy alto que sea el muro. Sí, eso, exactamente, por muy alto que sea el muro. Simplemente es cuestión de tiempo. En plan, si quieres excluir a todos los migrantes, a las personas racializadas de fuera, igual por una generación y manchándote hasta arriba de sangre, en plan, pues igual lo pueden hacer, pero es que al final el mundo se irá al carajo con todos dentro. No va a dar tiempo a leer, tenías otros dos textos, creo que va a dar tiempo a leer uno, si quieres elegir, y sí que no dará tiempo a analizarlo, pero si quieres leerlo. Sí, está bien. ¿Qué libro era al final? Sí, mira, este es el libro que he citado antes aquí en mi texto de Héctor Tejero y Emilio Santiago. Se llama ¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por el Green New Deal. Si alguien lo conoce o lo lee, no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero bueno, en general me parece que tiene mensajes muy interesantes porque no se queda ya en los típicos diagnósticos que ya conoce eso hasta Donald Trump y todo en el fondo sobre la crisis climática, sino que habla mucho de la cuestión política y la cuestión ideológica que rodea a la lucha por una transición ecológica. Pues adelante. El capitalismo es más que un sistema económico basado en el predominio del mercado y la gran propiedad privada. Es una civilización que configura formas de ser persona, relaciones sociales, categorías y mitos. Y no la ha habido igual en la historia de la humanidad. Otras muchas sociedades han conocido la desigualdad extrema, y los grupos sociales dominantes se han aprovechado del fruto del trabajo de los dominados. Pero solo en el capitalismo todas las relaciones sociales se han transformado en relaciones económicas y la ganancia de dinero en el objetivo central de la vida. A un rey feudal, un faraón o un emperador romano o chino, el tipo de vida de un capitalista le hubiera parecido abominable. Mientras que los primeros derrochaban el excedente social, los capitalistas están obligados a reinvertir ese excedente para producir más excedentes. Es decir, lo específico y lo intolerable de la civilización capitalista no es solo la distribución injusta del producto social, que lo es, por supuesto,
Y qué mal habla de nuestro modelo económico el contraste de millones de necesidades básicas sin satisfacer, generando inmensas cantidades de sufrimiento social en medio de una abundancia material extrema, como nunca ha habido otra. Lo específico y lo intolerable del capitalismo es la persecución de un producto social irracional y autodestructivo en muchos planos que en última instancia no decide nadie. Sumemos al reparto criminal el sometimiento a una suerte de maldición. Vivimos poseídos por un nihilismo socioeconómico que incluso en los momentos buenos de su ciclo maníaco-depresivo es, sobre todo, algo dramáticamente absurdo. Los parias del sur mueren en las guerras, en las hambrunas, en las fábricas, en el fuego amigo del progreso. Para que los privilegiados en el norte muramos en infartos por estrés o en el borde de las depresiones, mientras nuestros dueños acumulan una riqueza colosal que ni siquiera se permiten el lujo de disfrutar. Y allí, por donde pasa el caballo de este modelo de desarrollo, no es la hierba lo que casi no puede volver a crecer, sino toda la vida. En grandes palabras, la verdad, recomendamos evidentemente el libro. Yo particularmente no me lo he leído, no he tenido el gusto, así que me lo apunto para leerlo. Y me gusta cerrar el programa, Juan, con una palabra y que me digas qué significa para ti esa palabra. Te digo la palabra y tú me dices qué significa para ti la palabra. Sí. Va a ser cambio. ¿Qué significa la palabra cambio para ti? Qué fuerte. Puede ser con dos palabras o un poquito más extenso, como tú prefieras. Bueno, cambio para mí no es una realidad que signifique necesariamente mejoría. ¿Sabes? Simplemente cambio te hace pensar qué es lo que viene después. Y es ahora mismo es el espacio en el que tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para que lo que venga después sea mejor que lo que hay ahora. Una última cosa. Hay un efecto curioso ahora en esta situación, que es que, como decimos, como la extrema derecha está apoderándose de la iniciativa del cambio, en plan es la que está proponiendo enmiendas al sistema y dice, esto no puede seguir así. Al final, en alguna parte de la izquierda nos encontramos en una posición un poco antinatural, que es como ser extrañamente conservadores, ¿no? Yo a veces yo me siento mucho en esa situación, en plan como digo, mira, como el conocimiento científico, o determinadas partes de lo institucional no son necesarias, o sea, son cosas que merecería la pena salvar, digamos desde este sistema porque supusieron en plan como mejoras respecto al anterior. Ahora, claro, la extrema derecha utiliza ese tambaleo del sistema presente para decir, mira, esta es la nuestra, ahora lo tiramos todo al suelo y lo que venga después será necesariamente una involución, será algo como mucho más violento y tal. Entonces, claro, a mí me preocupa ese caerse al suelo del sistema, porque mucha gente cree que es algo inherentemente bueno, y a mí me preocupa en plan que no lo sea, que lo que venga después sea peor, y por eso ahora toca en algunas cosas en plan de decir, bueno, a ver, no todo tiene que ir al suelo, ¿sabes? Nos quedamos con eso, el cambio no tiene por qué ser bueno necesariamente, tenemos que buscar que lo sea. Pues Juan, muchísimas gracias por pasarte por Pueblo aquí en Radio Almaina. Gracias a ti por invitarme, Andrés, y un saludo muy grande a Radio Almaina y a todas las rebeldes. Y a ti que estás al otro lado, gracias por escucharnos. Estamos en el 88.5 del FM aquí en Granada. Hasta luego.